Bueno, ya estamos grabando. Bueno, pues tengan todos y todas, pues muy buenas tardes, ¿verdad? Sean bienvenidos a una sesión más de programación orientada a objetos. El día de hoy, si no me equivoco, es el martes 31 de mayo. Se nos va mayo, señoras y señores. Ya entramos a junio. Se nos está yendo el año, ya estamos casi a la mitad del año. Me dice, nos está yendo el ciclo también, ¿verdad? Ahorita, pues hoy, la primera clase ya de la unidad 4, ¿verdad? Cabal, como menciona David, 4 semanitas más y ya terminan las clases. Entraríamos ya a la semana de parciales finales, ¿verdad? Entonces, así como sugiere el diagrama, ¿verdad? Ahora, si se fijan, ya cambió el diagrama, ¿verdad? Estamos en el último tercio de la materia. Pues prácticamente solo nos quedan 4, 5, nos quedan 5, 6 sesiones a lo mucho, ¿verdad? Ya de la materia. Y pues bueno, pues aprovechemos lo que nos queda de semestre, pues para dos temas pues muy importantes. En la unidad 4 pues es conexión a bases de datos, ¿verdad? Pues ya para pues empezar a partir de hoy, ¿verdad? Vamos a ver, esta semana vamos a ver pues ya cómo unir, ¿verdad? Ambas materias, ¿verdad? Todo lo que ustedes han visto pues en la materia de base de datos, pues hoy ya va a cobrar un poco de más sentido al unirlo, ¿verdad? Ya con nuestra materia. Ya vamos a hablar un poco de eso. También les recuerdo, la próxima semana pues se viene el Congreso, también estas 4 semanas van a estar bien movidas. Se viene el Congreso, el CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura. Entonces, pues esa semana vamos a estar prácticamente todos volcados únicamente al Congreso. Y bueno, ¿verdad? Así como sugiere este diagrama, pues solamente nos quedan 3 cortos cualitativos, solamente nos queda un corto práctico, ¿verdad? Una solo corto práctico que vengan, nos queda solamente una clase práctica, ¿verdad? Que va a servir para avances del proyecto, nos queda la entrega del proyecto y de ahí pues examen final y terminamos, ¿verdad? Pues esto es lo que nos espera, solo para vernos aquí, a orientarnos un poquito en el calendario. Hoy estamos acá, ya estamos en el último, 31 de mayo. Ya. Entonces nos volveríamos a ver el jueves, ¿verdad? Siempre por aquí, ¿verdad? Síncrona, por el mismo medio, ¿verdad? Y la próxima semana, pues esa semana es todo solamente volcado al Congreso, ¿verdad? El Congreso, pues, pues les recomiendo, están invitados, ¿verdad? Invitadísimos a venir al Congreso a ver muchas charlas. También para los que vengan siempre se regalan cositas, se regalan, hay varias regalías para todos los asistentes. Y de hecho, ¿verdad? Como mencionaba aquí en el diagrama, el corto cualitativo 11 pues va a tratar del CONI. Entonces desde ya les voy anticipando, el corto cualitativo 11 pues lo que va a tratar es eso, de que describan a una o dos ponencias a las que van a ir ustedes al CONIA. Tómense una foto ahí en el CONIA para ver que de verdad vinieron y suben al corto cualitativo 11. De eso va a tratar, ¿verdad? De algo así, sí, va, de eso sería. Y bueno, verá otro par, siguiendo la sección de avisos parroquiales, ¿verdad? Este sábado 11 es el diferido del examen parcial 2, ¿verdad? Eh, ajá, de este al otro sábado. Aquellas personas que lo vayan a diferir, pues guarden esta fecha. Y bueno, esas son las próximas 2 semanas, sin más demora. Yo creo que podemos ir comenzando, ¿verdad? Antes de comenzar la sesión como tal, no sé si alguien tiene algún comentario, duda, pregunta, aporte. Quiero ver, Melvin, sí, la actividad extra para este viernes sí sigue en pie. Es cierto, eso no lo puse en el calendario, pero sí, para dentro de 1, 2, 3, para dentro de 3 días, ¿verdad? El viernes 3 de junio, sí se mantiene en pie. Vamos a hacer la sesión junto con Douglas, ¿verdad? Va a ser una sesión muy bonita, va a ser un taller, ¿verdad? Hay otra palabra para hacer eso. Es como un taller, digamos. Va a estar formada por las 3 partes. Va a comenzar él con todo lo que es relativo a la base de datos y después lo relevo yo con toda la parte del backend y el frontend. Sí, vamos a enviar un correo con todos los detalles. Todavía no sabemos el lugar, ¿verdad? Tenemos que terminar la reserva. Pero sí, de qué va.
y el horario sería prácticamente de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ¿verdad? Para ser específico, desde 8 de la mañana hasta 9:50, desde las 10 hasta las 11:50, una hora de almuerzo, y de ahí de la 1 hasta las 3, tentativo. Así que pues todos y todas pues invitados, invitadísimos a llegar. Y lo vamos a enviar por correo, así que no se preocupen. Así que bueno, pues comencemos, ¿verdad? Ya comencemos con la sesión del día de hoy, ¿verdad? Como les comentaba, la sesión de hoy se denomina TP7, ya empezamos pues interacción con SQL Server. ¿Ya? Que dicho sea de paso, ¿verdad? Para ahorita que ya nos estamos adentrando al mundo de conectar lenguaje orientado a objetos con bases de datos, les hago el pequeño comercial, ¿verdad? Todo se puede conectar con todo, ¿verdad? Ahorita nosotros vamos a estar conectando C# con SQL Server, pues porque en esta materia estamos dando C# y porque en base de datos ustedes están viendo SQL Server. Pero que ustedes sepan, ¿verdad? Que es posible con cualquier otro. Por ejemplo, digamos, el día que ustedes vayan a trabajar a algún lado y ellos tienen MySQL, pues perfectamente se puede conectar C# con MySQL. Si ustedes tienen Oracle, se puede conectar. Si ustedes tienen Postgres, se puede conectar. O si no trabajan con C#, sino que trabajan con Java, también todos se pueden conectar. Todos se pueden conectar con todos. En esta materia, pues vamos a ver específicamente el caso de C# y SQL Server, pues porque eso es lo que estamos viendo ahorita. Pero pues los conceptos y todo, los conceptos y todo esto, pues son los mismos en otros lenguajes, solo cambiará los nombres de las librerías y uno que otro detalle. Así que bueno, pues bienvenidos sean pues, a la unidad número 4. Ya vamos a responder estas preguntas que están aquí. ¿Qué significa Database First? ¿Qué es? ¿Con qué se come? Vamos a ver qué entorno vamos a estar utilizando, qué es una cadena de conexión, tal vez alguien ya lo habrá escuchado, de qué es una cadena de conexión, con qué se come, y cómo ejecutar una consulta en C#. Así que bueno, pues, empecemos. Voy a poner esto un poco maximizado. Vaya, la agenda del día de hoy son principalmente 4 partes. ¿Verdad? La primera es un vistazo, ¿verdad? Las diferentes formas de trabajo. Existen principalmente 2 formas bueno, existen 3, porque la última es la mixta de las otras 2, ¿verdad? Pero vamos a ver los diferentes enfoques con los cuales se puede trabajar. Hay uno en particular que se llama Database First, que es con el que vamos a estar trabajando. El segundo punto sería preparación del entorno, ¿verdad? Estaremos utilizando SQL Server 2019, que Developer, la edición Developer, que es la que estamos utilizando ustedes en base de datos. Vamos a estar utilizando Azure Data Studio, que es el que está dando Douglas en su sección, pero si ustedes están más acostumbrados al SQL Server Management Studio, pues pueden utilizarlo, ¿verdad? Al final, pues es indiferente porque es la misma base de datos, el mismo gestor, el mismo todo, ¿verdad? Pero, pues por lo menos para nosotros, lo que es nuestra materia, estaremos utilizando el Azure Data Studio. Y eso. Vea, cadena de conexión, vamos a ver qué es una cadena de conexión, cómo luce y cómo configurarla en nuestra solución de C#. Y finalmente, pues, ejecutar consultas. ¿Vea? Ha llegado el momento, pues, de ya dejar el Azure, el SQL ya no va a estar solo en Azure Data Studio, ya no va a estar solo en el Management Studio, sino que ahora vamos a poder agarrar una consulta SQL y poder ponerla en nuestra aplicación C# y pues ejecutarla ahí. A grandes rasgos, pues hay 2 formas. La más sencilla es que no tenga parámetros, la otra es que ya tenga parámetros y hay que hacer un pasito adicional. ¿Verdad? Pero lo vamos a ir viendo pues despacio, así que no hay problema. Así que bueno, empezamos. Pues enfoques o formas de trabajo. A grandes rasgos, pues existen 3 formas de poder hacer esto, ¿verdad? De conectar nuestras aplicaciones con un lenguaje orientado a objetos con nuestras bases de datos. La primera, pues, es la denominada Database First. La segunda es la denominada Code First. Y la tercera, pues, es una mezcla de las 2 anteriores. Database First, que es la que vamos a ver el día de hoy, mira, les comento, se utiliza cuando ya existe previamente la base de datos. Creo que su nombre lo delataba, ¿verdad? Es decir, la base de datos ya existe. Y todo lo relacionado con la base de datos, los scripts de creación, los scripts de poblado, todo lo que tenga que ver con eso, es decir, todo lo que ustedes han estado viendo en la materia de base de datos,
pues literalmente ustedes pueden utilizar eso para pues ya conectarlo con una aplicación. ¿Verdad? Por el contrario, ¿verdad? Existe el Code First, que eso lo vamos a ver después del CONIA, ¿verdad? Dentro de unas 2 semanas. Se utiliza cuando no existe una base de datos previa. Aquí utilizamos otro tipo de tecnología que se llama el ORM, el Object Relational Mapping, ¿verdad? Que él es el encargado de crear la base de datos. Básicamente en Code First no tenemos una base de datos. Si lo que nosotros hacemos es desde nuestro lenguaje orientado a objetos, en este caso C Sharp, creamos ciertas clases con cierta sintaxis usando ciertas cosas que vamos a ver dentro de unas 2 semanas. Y entonces es el ORM, una tecnología que vamos a ver despuesito. Él es el que se encarga de crear nuestra base de datos, él es el que se encarga de crear nuestras consultas. Entonces, ese dejémoslo un poco para después y ahorita pues centrémonos en el database first, que dicho sea de paso, es el que ustedes van a utilizar pues en el proyecto, ¿verdad? Porque me atrevería a decir que todos aquí, ¿verdad? Que ya están, pues deberían, ¿verdad? Ya estar trabajando en el proyecto de ambas materias, pues ya deberían de tener un buen porcentaje de la base ya hecho, ¿verdad? Por lo menos toda la parte de creación, esperaría yo, por favor confírmeme, creería yo que esté hecho. Entonces, para conectarlo pues, a una aplicación en C Sharp, pues utilizaríamos el enfoque Database First, pues porque ustedes ya lo tienen. ¿Ya? Una pequeña vista, así en grandes rasgos de cómo funciona esto, ¿verdad? Son estas 4 capas, ¿verdad? O sea, podemos dividir toda nuestra aplicación en 4 partes. Pues la primera es el usuario. ¿Verdad? El usuario va a estar interactuando con algo que vamos a conocer como Presentation Layer o capa de presentación. En otras palabras, son los formularios, ¿verdad? O la vista. ¿Verdad? Si ya nos vamos a términos de modelo vista controlador, pues es la vista. Después está el Data Access Layer, o también la capa de acceso a datos, ¿verdad? Esta va a interactuar con la vista para poder devolverle todos los objetos, devolverle todos los datos. ¿Verdad? Eso está conformada por clases utilitarias, clases de datos, es el equivalente al modelo y a los controladores. Y finalmente, pues está la base de datos como tal, que como les menciono, las bases de datos pueden estar en cualquier gestor, en SQL Server, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, etcétera, etcétera. Pero pues nosotros en esta materia vamos a usar SQL Server. Entonces, a grandes rasgos es esto. David, sí, si queremos ser completamente ortodoxos, pues son patrones de diseño diferentes. Verá, este es DAO, el Data Access Object. El que tú mencionas es el modelo vista controlador. Pero en realidad hay muchas analogías. Verá, si queremos hacer analogías, pues el Presentation Layer de nosotros sería la vista. Y en el Data Access Layer, pues aquí estaría el modelo y aquí estaría el controlador. El controlador serían las clases utilitarias, clases estáticas. Y el modelo, pues van a ser aquellas cajas que van a servir de cajones de datos. Entonces, sí, hay una fuerte analogía, aunque si queremos ser muy estrictos, pues se trata de un patrón diferente. Este lo conocemos con el nombre de Data Access Object o DAO. El Code First, ahí sí que vamos a utilizar ya el modelo vista controlador. Así que bueno, no sé si me doy a entender con este pequeño panorama, me doy a entender con qué es lo que vamos a hacer antes de ya empezar a preparar el entorno, antes de ya empezar a codificar. ¿Dudas hasta ahorita? Quizá voy a hacer una pequeñita encuesta solo por probar. ¿Qué tal va? Vaya, y por favor, digamos, solo quisiera hacer un pequeño panorama. ¿Qué tal va la base de datos del proyecto? No sé si ya se reunieron, ya estuvieron trabajando con eso. Esperaría yo que esté por lo menos a medias, ¿no? Porque ya bastante completa. Ahora ya queda un mes, 3 semanas si queremos descontar lo del Congreso. Bueno, les doy ahí un par de minutos para ver el panorama. Y bueno, quiero ver. ¿Alguna consulta ahorita con el Database First? ¿Me explico cuándo utilizarlo?
Perfecto, Marvin, muchas gracias. David también, gracias. Bueno, han contestado la pregunta 17 personas, la mayoría lo lleva ya a media. Bueno, me alegra que ya estén entrándole, ya van a medio camino. Ok, bueno, pues entonces pasamos a la segunda parte de la sesión de hoy, pues que es preparar el entorno. Entiendo que pues ustedes ya lo tienen listo, ¿verdad? Porque es lo que han estado utilizando en la materia de base de datos, pero pues se los comento, ¿verdad? Por completitud. Esto lo vamos a hacer por etapas, ¿verdad? Son 6 etapas, son 6 etapas. Ajá. La primera es esta, la parte A, etapa A, sería instalar SQL Server, que me atrevería a decir que todos aquí ya lo tienen, ¿verdad? Es más, voy a aprovechar que tengo aquí esta encuesta. Ya, ya tienes SQL Server. Quiero hacer un pequeño panorama ahí. Eh, ya tienen todo SQL Server instalado. Esperaría yo que la gran mayoría, si no es que todos, ya lo tengan, ¿verdad? Entonces, para ver, 13 personas, sí, ahí está, la gran mayoría ya lo tiene. Entonces, sí, ¿verdad? Aquí ven los resultados ustedes también. Vaya, entonces, ustedes ya lo tienen instalado, ¿verdad? Por alguna razón, ¿verdad? Alguien no lo tiene instalado, entonces el enlace de descarga es este, ¿verdad? Microsoft SQL Server 2019. Estaremos utilizando la Developer Edition. Algo que tal vez no se dieron cuenta, o tal vez sí, o tal vez no, cuando ustedes lo instalaron, ¿verdad? Y les salió esta pantalla que está aquí, les mostraba esto, cadena de conexión. No sé si alguien de aquí se fijó en la cadena de conexión, o tal vez lo ignoraron. La cadena de conexión es una, como su nombre lo dice, es una cadena. Es un simple mortal y vil string. Es un string común y corriente, pero es muy importante. Nos sirve para conectarnos a la base de datos. Entonces, cada gestor tiene su propia sintaxis. ¿Ya? En SQL Server estaremos utilizando esto. ¿Verdad? Server igual localhost, database igual master, trusted connection igual true. ¿Verdad? Hay que desmenuzar un poquito eso. Por ejemplo, ahorita tenemos server igual a localhost porque el servidor de base de datos está en nuestra misma computadora. Ahora bien, por ejemplo, cuando ustedes ya estén trabajando en una empresa y el servidor de base de datos obviamente no va a estar en su computadora, sino que va a estar en el servidor de la empresa. Entonces, ellos le van a decir a ustedes, oye, la dirección IP o la dirección de donde están nuestros servidores fulana de tal. Algo parecido a 192, 168, no sé qué, no sé qué. Entonces, ese numerito, mira, que es la dirección de donde va a estar esa otra computadora, entonces ustedes lo van a sustituir aquí en lugar de local. Ahora bien, database igual a master, por defecto era una base de datos que ya viene junto con el servidor, pues es la base de datos master. Pero, por ejemplo, digamos, si a ustedes le han puesto a la base de datos del proyecto, póngale proyecto, digamos que fueron igual de creativos que yo y le pusieron proyecto, digamos, entonces ya no sería database igual a master, sino que sería database igual a proyecto. Y así, digamos, si ustedes después le hacen algún sistema a una ferretería, de la base de datos le ponen ferretería, pues si le database igual ferretería, así sucesivamente. El nombre de nuestra base de datos es el que vamos a poner nosotros. La cadena de conexión, ¿verdad? Es una string, vuelvo a repetir, ¿verdad? Es un string, ¿verdad? Es una cadena de texto, una cadena de caracteres que nos sirve para poder conectarnos a esa base de datos. Entonces, por eso es importante. Y pues se las coloca. Para SQL Server es esta, para otros servidores, para otros gestores de base de datos será otra. Por ejemplo, en MySQL tendrá otra forma, en MongoDB tendrá otra forma, en Postgres tendrá otra forma. O sea, cada gestor tiene su propia forma de hacer la cadena de conexión. Ok, bueno, entonces continuemos con la etapa B, ¿verdad? Que sería la instalación de Azure Data Studio. Y aquí pues voy a hacer otra preguntita. Ya, ya tienes Azure Data Studio. Sí, no. Tengo-
Aquí les hago otra pequeña encuestita, por favor, quisiera hacer el panorama. Mira, no sé si ya tienen todos instalado el Azure Data Studio. Alternativamente, como les digo, yo les recomiendo y en nuestra materia de base de datos les vamos a recomendar utilizar el Azure Data Studio, pero si alguno de ustedes realmente está enamorado del SQL Server Management Studio, pues adelante, eso no hay ningún problema. Quiero ver, bueno, perfecto, me alegra, veo que la mayoría ya lo tiene instalado. Bueno, todos lo tienen instalado, me llega. Por cualquier razón, si hay alguien que no lo tenga instalado, pues está en este enlace de descarga, es muy liviano, pesa como 100 megas, es muy, muy, muy liviano. Entonces se descarga rápido, ¿verdad? Se descarga en un ratito. Pues el Azure Data Studio pues luce de esta forma. Yo ya lo tengo. Es este que está. Solo que yo ya lo tengo conectado, pero lo que voy a hacer es salirme, voy a borrar mi conexión, voy a cerrar este, sí, ah, sí. Digamos que ustedes no lo tienen, digamos que, ajá, entonces saldría así, ver, aquí ya no tienen nada, no tienen nada. Entonces aquí lo que tendrían que irse es aquí, ver a conexiones y después dentro de servidores le damos una nueva conexión. Dentro de la conexión, aquí ustedes le ponen el server localhost. ¿Ve? Dentro del localhost existen varias formas. El Windows Authentication es el que vamos a estar utilizando, que es el mismo que ustedes utilizan en base de datos, así que no debería perderse. Y de la base de datos, pues seleccionen cualquiera. Ahorita yo voy a estar utilizando la Northwing, ya les voy a mencionar de qué es esto. ¿Ya? Y ahí lo de conectar, y pues ahí tengo ya mi base de datos. Aquí está mi servidor, y aquí está ya pues mi base. Creo que esto es el pan de cada día de ustedes en base de datos, así que pues con eso no hay problema. Vale, vamos a la etapa C, ¿verdad? Que es la siguiente. Seguimos preparando el entorno. Sería descarga y ejecución de la base de datos de Norfolk. Esta base de datos creo que ustedes no la conocen, ¿verdad? O que me atrevería a decir que la mayoría no la conoce. Es una Microsoft, ¿verdad? Microsoft ofrece varias bases de datos de ejemplo. Son varias bases de datos para que las personas como ustedes, ¿verdad? Practiquen. Son bases de datos para aprender, para practicar, para hacer ejemplos. Entonces, pues, qué mejor que eso, pues, para usarla nosotros, ¿verdad? Entonces, la estaremos utilizando. No sé si ya la habían escuchado, me atrevería a decir que no. Entonces, el enlace de descarga, es más, ya la colocamos aquí en el campus, así que si vienen al campus, y aquí está, pueden descargarla del repositorio oficial de Microsoft o lo pueden descargar aquí del campo. Aquí está el archivito. Este archivito lo que tiene es un simple archivito .sql, ¿verdad? Con el script de creación y después el de poblado. Entonces solo lo copian y lo ejecutan y listo, ya tiene su base de datos. Entonces, esa es la que vamos a estar utilizando nosotros, porque pues todo lo de crear base de datos y todo eso, pues lo están viendo en otra materia. Entonces, aquí está. Alternativamente, pues ustedes pueden utilizar cualquier base de datos alguna que hayan hecho ustedes, alguna que hayan hecho por alguna evaluación de la otra materia, etcétera, etcétera. Entonces, quizá hago otra encuestita aquí. Sí, les hago otra pequeña encuestita. Si tienen alguna base de datos en su computadora, les recomiendo descargar la de Northwind porque es la que vamos a estar utilizando pues esta semana. Pero pues pueden descargarlo después.
En un inicio pueden probar con cualquier base de datos que ustedes tengan, ya sea la del proyecto, la de la materia de base de datos, alguna que ustedes hayan hecho solo por practicar, cualquiera. Pero sí les recomiendo mucho que descarguen la de Northwind para, pues, para seguir lo de la clase. Y bueno, quiero ver, bueno, prácticamente todos tienen, tienen alguna base de datos. Perfecto, con cualquiera que ustedes tengan, pueden trabajar. Ok, así que bueno, pues eso fue la preparación del entorno. Entonces continuemos ya entrando pues en materia, ya entrando a la parte de la conexión. Nos vamos a venir aquí. Por cierto, esta forma de conectarnos a la base de datos fue la misma en Rider y en Visual Studio. ¿Verdad? Entonces, nuevamente les vuelvo a mencionar, yo estaré utilizando Rider porque pues comprendo que muchas personas no tienen una computadora que soporte Visual Studio, entonces seguiremos utilizando Rider. Pero pues si tú tienes una computadora que te soporta Visual Studio, pues adelante, es más estable que Rider. Así que bueno, hagamos aquí una solución. Vámonos aquí al repositorio, una carpeta, este es TP7. TP7. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos conexión a Northfield, ¿no? Vaya, vamos a seguir utilizando lo mismo, ¿verdad? El .NET Framework, Desktop Application, Windows Forms y el .NET Framework 4.8. Es exactamente el mismo. Y lo doy crear. Va, en lo que se crea ahí mi solución, ¿verdad? Esperamos un poquito, pues les explico lo que vamos a hacer. Como sugiere aquí la diapositiva, ¿verdad? Bueno, dentro de las... Bueno, quizás esto lo voy a hacer más grande. Aquí está, vaya. Dentro del panel del Explorer, ¿verdad? Recuerden, esto morado que está aquí, pues es nuestra solución, ¿verdad? Es la más general. Dentro de la solución puede haber cualquier cantidad de proyectos, uno o más. En toda esta materia vamos a estar trabajando solo con un proyecto. Tiene un solo proyecto homónimo, ¿verdad? El mismo nombre, esto verde que está aquí. Ahora bien, dentro del proyecto pues hay varias cosas. Tenemos dependencias, es decir, librerías que ya se han instalado, cualquier otra cosa que queramos instalarle. Tenemos propiedades, tenemos el app.config y ya tenemos ya nuestras clases, el formulario, el programa y todas las demás cosas que le queramos crear. Ahora bien, dentro de la carpeta propiedades, pues hay una carpeta muy específica que se llama resources, resources.risks. Entonces, en ese archivo, pues le vamos a dar doble clic, ¿verdad? Y entonces se nos va a abrir un pequeño panel. ¿Verdad? Se nos va a abrir este panel que está acá. La verdad es que aquí siento que no, los de Rider no fueron, no se les ocurrieron quizá la mejor frase porque se llama Localization Manager. No sé, yo le hubiera puesto otro título, pero bueno. Eh, Al abrir resources.res se nos abre el Localization Manager. Dentro del Localization Manager, pues aquí está. Entonces nosotros podemos crear un recurso más con este simbolito del más. Este símbolo del más, pues para crear uno nuevo, le vamos a dar clic aquí al más y se nos va a abrir este pequeño cuadro de diálogo que se llama añadir nuevo recurso. Entonces, le ponemos cualquier nombre, el nombre que yo les voy a recomendar, pues cadena-conexión, puede ser algún otro, mira, cualquiera puede ser. Y pues siempre verifiquen pues que está dentro del nombre de su solución, que en este caso cuando estaba ya haciendo la diapositiva, yo le puse prueba 03. Vea, el nombre de su solución, Property Resources. Y cuando le den OK, pues ya se nos va a crear este espacio, ahorita lo voy a hacer. Solo les comento lo que estamos haciendo. Le ponen nombre, ¿verdad? Y el valor. Este es el nombre de nuestro recurso. Ahora, ¿qué valor va a tener nuestro recurso? Es lo que sea que nosotros le coloquemos aquí a la derecha. Nuevamente les digo, los de Rider tal vez no son los más mnemónicos al nombre de titular las cosas. Ellos le han puesto, en vez de nombre valor, le pusieron nombre y cultura por defecto. Entonces, eso. Entonces, hagámoslo, veamos cómo se vería acá. Para empezar, pues, esta es una aplicación común y corriente como la que hemos estado haciendo.
Aquí está mi formulario. Entonces, recordemos los pasos. Nos vamos aquí a nuestra solución. Ya dentro de Properties está el archivo resources.res. Entonces nos vamos aquí. Nos vamos a Properties, aquí arriba, y aquí está resources.res. Entonces yo aquí le voy a dar doble clic. Y como nos menciona la diapositiva, pues se nos abre el Localization Manager. Entonces aquí tenemos, vean, nuestra solución se llama conexión a Northwind. Entonces le damos clic en este más, que aquí tenemos Add New, el añadir nuevo. Y se nos abre aquí. Entonces le ponemos un nombre a nuestro recurso, ¿no? Cadena de conexión. Y le doy OK. Espero un par de segundos a que se cree y aquí está, ¿verdad? Entonces, perfecto, ¿verdad? Aquí está nuestro nombre y todavía no le hemos dado un valor a nuestro recurso. Entonces me voy a ir aquí a mi diapositiva y aquí está, ¿verdad? Voy a copiar esto que está aquí. Lo copio, lo pego aquí, pero en vez de conectarme a la base de datos master, voy a conectar a Northwind y solo me voy a asegurar de deletrearlo bien. Es Northwind. Northwind. Ahí. Y listo, pues entonces ya hemos configurado, ¿verdad? Ya configuramos nuestra cadena de conexión como recurso. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Todos estamos bien hasta ahorita? ¿Me explico? Esta es la etapa D. Esta es la etapa D. ¿Me van siguiendo? ¿Todo bien? Todo bien, dice David. Gracias, David. Muy, muy amable. Muchas gracias. Voy a tomar agua. Como les comento, el día que ustedes se conecten a otro servidor, pues la cadena de conexión no va a ser esta. Va a ser ligeramente diferente. Por ejemplo, solo por SQL String. Aquí está, por ejemplo, miren, para MySQL, pues esta otra. Tiene el server, database, UID y PWD para el password, por ejemplo. PWD, string. Aquí está, por ejemplo, miren, para MongoDB es esta, es MongoDB dos puntos pleca pleca. Esta es más como una URL, ¿verdad? Ponemos la URL, dos puntos y el puerto. Y así sucesivamente, cada gestor tendrá el suyo propio. Ok, continuemos a la parte E. Vamos a implementar una consulta sin parámetros. Entonces, aquí sí quiero hacer énfasis en algo muy importante. Eso es porque, David, estamos utilizando la autenticación del Windows. ¿Se recuerda? Cuando nosotros nos conectamos a nuestro Azure Data Studio, y igual como ustedes lo están haciendo en la materia de base de datos, ustedes ponen Authentication Type Windows Authentication. Entonces, estamos utilizando, pues nos estamos sirviendo que estamos en un Windows autenticado para eso. Entonces, si por ejemplo, digamos, ustedes estuvieran conectando a un servidor que no sea su misma computadora, sino que es externo en una máquina en la nube, por ejemplo, ahí sí que tendrían que ya usar usuario y contraseña. Pero ahorita, como todo es local, no es necesario. Ok, vale. Lo que voy a decir a continuación es muy importante y quiero que todos lo comprendamos. Como estamos utilizando el enfoque database first, es decir, que la base de datos es lo que existe antes, es lo que existió primero, ¿verdad? Entonces, las consultas que nosotros vayamos a querer ejecutar, pues ya tienen que estar hechas antes. Aquí podemos hacerle caso aquí a la señorita de la diapositiva, que no sé qué, voy a probar ahí su memoria. ¿Se recuerda haber visto exactamente esta misma señorita en la diapositiva? Es nueva, un dibujito nuevo.
Vaya, entonces, las consultas deben, ella nos dice algo muy importante. Las consultas deben diseñarse, escribirse y probarse antes. Entonces, con ayuda de algún software, Azure Data Studio, el SQL Server Management Studio, etcétera, etcétera, con el software que ustedes quieran, pero tienen que hacerlo antes. Entonces, únicamente cuando la consulta ya esté lista, entonces es que ustedes se pasan a C. Así que, quiero hacer alguna consulta. Bueno, entonces no me voy a ir a C Sharp, sino que yo me voy a ir a mi Data Studio. Entonces voy a irme acá, que aquí ya tenía yo una. Es más, aquí no sé cómo hacer más grande la letra. Ah, aquí está. Bueno, entonces, primero, ¿verdad? Tienen que usar pues todo el conocimiento que han visto en la materia de base de datos, ¿verdad? Para hacer la consulta. Entonces, por ejemplo, hagamos una consulta muy sencilla, por ejemplo, esta. O la menciono ahorita, pues no me voy a meter en detalles de base de datos porque pues para eso hay una materia separada. Pero esto, por ejemplo, aquí ustedes yo sé que ya tienen experiencia. ¿Qué ver? Es más, que voy a hacer una pregunta que me encuesta. ¿Ya vieron selections que update, insert, delete? Sí. Quiero ver para ver si estamos hablando del mismo idioma. ¿Ya vieron todo eso? ¿Ya vieron selects, from, where, joins, que update, que delete, insert? Todo eso ya lo vieron. Entiendo yo que sí, pero quiero preguntarle. Ah, ya, perfecto. Entonces todos respondieron que sí, así que estamos bien. Vale, entonces estamos hablando del mismo idioma. Entonces aquí ustedes que tienen fresco el SQL, entonces pueden darse gusto haciendo todas las queries que ustedes quieran, la más sencilla, la más compleja. Usemos ahorita una más sencilla pues para no perdernos. Esta, hay una tabla que se llama categories, categorías en español, y de esa tabla nosotros queremos obtener el category ID, el category name y el description, es decir, el correlativo, su nombre y su descripción. Entonces, algo que voy a volver a repetir porque quiero que les quede claro. Nos venimos a nuestro gestor de base, a nuestro visor del gestor de base de datos, y entonces aquí hacemos nuestra query. La pruebo y yo ya sé que está bien hecha, está funcionando, y entonces, hasta entonces, ya estoy listo para pasarme a Rider. Ya estoy listo para ir a agarrar esa misma query allá. ¿Por qué? Porque si no les funciona en Azure Data Studio, no les va a funcionar en C Sharp. Entonces, primero tiene que estar funcionando aquí para poder funcionar allá. Ok, dicho sea eso. Entonces, vámonos para acá, por ejemplo. Pongamos ahorita algo sencillo, pongamos un botón. Por ejemplo, mostrar categorías. Tenemos un botón que se llama botón categorías. Lo voy a poner conectando SQL Server. No era esto. FM principal, lo voy a poner refactor, rename. Aquí está en el texto. Tengo que ponerle esto. Pongámosle un color blanco porque no se mire mal. Aquí está, mostrar categorías. Entonces tenemos nuestro botón acá.
Vale, entonces como ya mi query está lista, entonces ahora ya puedo proceder. ¿Cuáles son los pasos? Veamos aquí en la diapositiva. Paso número 1, aquí lo he puesto lo más detallado posible, pues para darme a entender. Paso número 1, cadena de conexión. Bueno, entonces, probémoslo aquí. Voy a copiar este código que está aquí. Entonces, voy a crear una variable tipo string, ¿verdad? Para contener mi cadena de conexión. Recordemos, mi cadena de conexión es esto, server, database, trust, connection. Este string que está acá. Pero yo ya lo guardé en los recursos de mi solución, yo ya lo guardé en mis recursos, entonces quiero obtenerlo de ahí. Entonces, venimos para, lo pongo acá. Entonces aquí tenemos, vea, string cadena igual punto resources punto cadena de conexión. Es decir, por ejemplo, aquí cuando yo escribo el punto, entonces aquí me salen todos los recursos que tenga. En este caso, pues solo tengo uno, entonces solo me sale este. Pero si yo tuviera más cadenas de conexión, digamos hipotéticamente, yo me quisiera conectar a más de una base de datos, o además tuviera otras cosas, pues aquí las pudiera guardar, ¿verdad? Pero ahorita solo tengo esto. Entonces veamos si funciona, pues nuestra etapa número 1. Aquí está, ya se ejecutó aquí, vamos a mostrar acá. Ok, como pueden ver, efectivamente funciona. Hemos eh, accedido a nuestra cadena de conexión. Tenemos cadena, dos puntos, y aquí está server, localhost, database, Northwind, Trust Connection y bueno. Entonces aquí está. Entonces la primera parte ya está hecha, cadena de conexión. Así que, ¿cuál sería la siguiente etapa? Bueno, pues conectarnos a la base de datos. Ahora que ya tenemos nuestra cadena de conexión, pues conectemos a esa base de datos. Entonces es con esto azul que está aquí. Vamos a usar un using, ¿verdad? Recuerden, el using lo que hace es que nosotros creamos un nuevo... ¿Dónde hemos utilizado el using? ¿Se acuerdan? Para crear un formulario. Nosotros poníamos el formulario dentro del using, es decir, que solamente dentro del using es que nuestro formulario existía. Entonces lo mismo va a ser aquí. Solamente dentro del using va a estar la conexión a esa base de datos. Una vez yo me salga del using, pues esa conexión a la base de datos pues se va a terminar, se va a limpiar. Así que veamos aquí. Mi segunda parte sería esto. Lo voy a sustituir yo acá. El SQL Connection ahorita me sale en rojo porque me hace falta incluir una librería. Que si yo me coloco el mouse aquí encima, de un solo, el Rider y el Visual Studio me dicen, hey, te hace falta esto. Presiona al intro y ya. Que por cierto, como SQL Server y también .NET, ambos son hijos de Microsoft, ambos son tecnologías Microsoft. Entonces no es necesario instalar ninguna otra librería. Entonces, si ustedes quieren algún día conectarse a Postgres, conectarse a MySQL, por ejemplo, como eso ya no son hijos de Microsoft, entonces tienen que instalarle una librería adicional. En este caso no tenemos que hacer nada más. Así que bueno, leamos qué es lo que pusimos aquí. Quizá lo voy a hacer un poco más grande. Bueno, aquí está. Se fijan, aquí tenemos la cadena de conexión. Es más, la voy a poner aquí. Esta es la cadena de conexión. Después, ¿qué pusimos aquí? En la parte 2 que tenemos aquí es conectándonos a la base de datos. No, o sea, te veamos que tenemos. Using, tenemos un SQL connection, instanciamos un objeto que se llama connection, de la clase SQL connection, tiene un solo parámetro de construcción que es la cadena, nuestra cadena de conexión. Y entonces ahorita solo para probar que funciona, pues tenemos un message box. Ejecutemos. Aquí está, y le doy aquí. Y si se fijan, aquí me salió un poderoso mensaje de conexión exitosa. Es decir, funciona mi cadena de conexión, está el SQL Server instalado en mi computadora, detectó la base de datos, detectó absolutamente todo. Es decir, no hay ningún problema. El segundo paso es eso, muchachos, voy a conectarnos a la base de datos. Vaya, entonces de ahí vamos con el paso número 3,
que es colocar la consulta SQL. Y utilizo ese verbo colocar, porque significa que yo ya lo hice, ¿vea? Aquí, y entonces yo vengo aquí, yo le doy copiar aquí, ¿vea? Y yo le doy copiar y después yo lo voy a ir a pegar, ¿vea? Lo voy a ir a pegar a mi, eh, a mi, a mi, a mi solución. Veamos qué código ponemos. Para empezar, lo vamos a colocar dentro de una variable que se llama query y que es de tipo string. Entonces me vengo acá. Voy a quitar esto. Pongo string, yo le pongo un nombre query y entre comillas dobles, pues yo coloco mi sentencia sin el punto y coma. ¿Va? Eso sí es importante. Es más, si se fijan, lo he puesto en diferente color porque C# ya detectó que se trata de una sentencia SQL. Entonces esto, ¿verdad? Tenemos entre comillas dobles nuestra sentencia como tal, ¿verdad? Y el punto y coma ya está el fondo. ¿Verdad? No lo vamos a estar incluyendo acá. ¿Va? Entonces ahora, ¿verdad? Que ya sé que eso está funcionando todo. Entonces, como... Uy, eh, estamos aquí. Entonces, ya utilizamos un SQL Connection para conectarnos a la base de datos y ahora vamos a utilizar un SQL Command para configurar nuestra query. Entonces, aquí lo pongo. Configurando nuestra consulta SQL. Vamos a utilizar un SQL Command. Instanciamos un objeto que se llama Command de la clase SQL Command que recibe dos parámetros de construcción. Recibe la query, que esta ya está probada y todo, ¿verdad? Y recibe connection, ¿verdad? Que es el objeto que creamos anteriormente. Entonces, ejecutémoslo solo para probar. Va, aquí está. Y le damos clic acá. Va, si se fijan, ahí ya me sale un mensaje que dice query configurada. Es decir, ya se mira de que está correctamente escrita y está lista para ser ejecutada. Todavía no la hemos ejecutado. Solo la hemos configurado. Ya estamos listos para ejecutarla. No sé si hay dudas hasta ahorita, preguntas. Me doy a explicar con los pasos. No sé, no he perdido a nadie. ¿Estamos bien? Todo bien, menciona Eduardo. Gracias, Eduardo. Denis también. Franklin. Marvin. Perfecto, me alegra. Claudia también. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces nos vamos a la parte número 4. Entonces, la parte número 4 se llama abrir la conexión, ejecutar la consulta y cerrar la conexión. Creo que es bien mnemónico. Vamos a abrir la conexión, que es con esta sentencia aquí, connection.open. Voy a poner aquí 4.1, le voy a llamar eh, abrir la conexión, es con connection.open. ¿Ya? Después vamos a cerrar la conexión con connection.close. ¿Ya? Y entonces, adentro, ¿ya? Hay unas personas, dependiendo de la bibliografía que ustedes revisen, algunos autores le van a llamar a este método conectado, ¿verdad? Hay otras personas que lo definen como método conectado o método desconectado. ¿Ya? Ojo que esto puede ser pregunta de examen, segura pregunta teórica de examen. Está el método conectado y el método desconectado. Entonces, este que están viendo aquí es el método conectado. ¿Por qué? Porque abro la conexión, mientras la conexión está abierta, hago mi consulta y después yo cierro mi conexión. Entonces, eso se llama método conectado. Alternativamente está otro que vamos a ver después, que es el método desconectado, que ahí es, es bastante similar, pero tiene una cierta diferencia. Pero este es el método conectado. Entonces, en medio vamos a ejecutar la consulta, que es esto que está aquí, 4.2.
ejecutar la consulta SQL. Ya. Entonces aquí está. Ahora vamos a utilizar vamos a hacer otro using, de hecho, vamos a hacer un objeto que se llama reader, que es de la clase SQL Data Reader, que lo que va a hacer es esto, el command, que es la query que nosotros ya configuramos en el paso anterior, le damos ejecutar. Es decir, anteriormente lo configuramos, lo comprobamos que todo estuviera listo para ejecutarse y entonces ahorita ya lo ejecutamos. Entonces aquí está, command.executeReader, es decir, ejecutar. Bien. Y mostramos un pequeño mensajito ahorita de que la query se va a ejecutar. Así que ejecutemos esto. Aquí lo pongo. Bueno, entonces aquí voy a mostrar categorías. Y, no había quitado el mensaje de aquí arriba. Este query configura, ya lo voy a quitar. Y aquí está. Si se fijan, me sale este mensajito. Query ejecutada exitosamente. Es decir, ahorita solo lo he ejecutado. Todavía no he hecho nada con el resultado. Lo único que he hecho es ejecutar. Es decir, si yo hubiera escrito mal mi query, pues ahorita ya me estuviera dando un error. Pero no, mi query está bien. ¿Verdad? Entonces yo la copié, la pegué, todo estuvo bien y la query ejecutada exitosamente. ¿Estamos bien hasta aquí? Esperaría yo que sí. Voy a quitar este mensajito de aquí arriba para no confundir. Vaya, entonces ese es el paso número 4, que pues muy mnemónicamente se llama abrir conexión, ejecutar consulta y cerrar conexión. Perfecto, entonces ahora nos vamos al paso 5 y aquí quiero hacerles, aquí quizás lo voy a poner en pantalla más. Vale, entonces aquí quiero hacer dar una pequeña explicación. El paso 5, nosotros que se llama manejo de resultados, lo podemos hacer de dos formas diferentes. Podemos manejar los resultados a través de índices, es decir, tratarlo como un arreglo común y corriente, 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. O podemos darle los nombres de las columnas. Entonces, las dos formas, ahí depende del contexto. ¿Verdad? A veces será más conveniente usar uno, a veces será más conveniente usar otro. En lo personal, pues yo les recomiendo el segundo, el nombre de las columnas, porque así no nos perdemos. Pero ahí el que ustedes quieran, la verdad. Entonces, vaya. Entonces, lo siguiente es esto. Vamos a utilizar, ¿qué es el paso 5, el de manejo de resultados? Si nos venimos aquí a nuestro Azure Data Studio o al SQL Server Management Studio y nos da esto, results, dice aquí, nos da esta tablita. Entonces, ¿qué es lo que nos va a devolver a nosotros? Nos da esta tablita, pero nos va a dar línea por línea. Entonces, hay que hacer algún ciclo iterativo, ¿verdad? Para hacer algo línea por línea. Entonces, si aquí nos da estos 8, pues hay que hacer un ciclo que se repita 8 veces. ¿Verdad? Entonces, para eso vamos a usar un while. ¿Verdad? Es este while que está acá. ¿Verdad? Entonces, más, lo voy a copiar acá. Lo voy a poner aquí. Paso 5. 5. Se llamaría manejo ¿sí? de resultados. De resultados. Te escribo este while. Lo tengo acá. ¿Verdad? Es decir, este while se va a ejecutar una vez por cada fila de la tabla que me devuelve en mi Azure Data Studio. Es decir, si esta tabla son 8 filas, pues este while se va a ejecutar 8 veces. Si esta tabla tiene 10,000 filas, pues este while se va a ejecutar 10,000 veces. Si esta tabla me devuelve una fila con un dato, pues este while se va a ejecutar una vez. ¿Me doy a entender? Espero que sí. Ahora bien, entonces, ya estamos claros que cada iteración del while es una fila de mi tabla. Perfecto. Pero mi tabla tiene varios campos. ¿Verdad? Perdón, mi fila tiene varios campos. Es más, tiene category ID, category name y description. En estos tres. Entonces, en cada iteración de mi while, ¿qué onda? ¿Cómo accedo a cada uno de esos tres datos? Lo puedo hacer
con índices, es decir, yo puedo decir, no, yo lo veo como un arreglo, como un arreglo. Entonces, para mí, podemos decir, vea, esta fila es esta columna es la 0, esta es la 1, esta es la 2. Va, y digamos que es una tabla bien grande, ¿va? Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera. Entonces, esa es una etapa, esa es un enfoque, una forma de resolver. La otra es, no, las columnas tienen nombre y esos nombres pues son por algo, ¿no? No son solo por molestar. Entonces voy a usar los nombres de las columnas. Ah, bueno, entonces es el 5.2, que es el que yo personalmente les recomendaría. Y lo vemos acá. Más lo hace. Permítame, perdón. Vaya, sería así, ¿verdad? Tenemos aquí reader, que es el reader, el que creamos en nuestro paso 4.2. El reader nosotros le damos entre corchetes y luego entre comillas el nombre de la columna. Entonces, y es este mismo. Así como sugiere la diapositiva con esta flechita y este muchacho aquí en la diapositiva nos dice, los nombres de las columnas deben ser idénticos. Ajá. Entonces, es decir, yo me vengo a mi SQL, a mi Azure Data Studio, yo me vengo aquí ¿cómo se llama? A mi Rider. Entonces, este que está aquí, Category ID, tiene que ser idéntico a este que está acá. Y este Category Name tiene que ser idéntico a este y este Description tiene que ser idéntico a este. Entonces, si lo hemos hecho así, entonces, cabal, vamos a leer esta columna y la vamos a ir poniendo en esta variable. Esta otra columna en esta variable y esta otra columna en esta variable. Fernando, adelante. Yo le quería preguntar algo, porque Varela, por ejemplo, cuando se hacen consultas muy complicadas, él nos dice que podemos crearle como un apodo a las columnas de las tablas. No sé si el programa dentro de JetBrains va a leer el apodo o el digamos, nombre raíz o nombre origen de la columna. Sí, exacto. Gracias, Fernando. Muy buena consulta. Sí, digamos, por ejemplo, a veces ustedes van a hacer algún cálculo, me refiero a eso, tal vez está haciendo, Fernando, o alguna subquery, por ejemplo, o algún cálculo, el mayor de no sé qué, el contabilizar no sé cuánto, y ustedes le ponen as y después le ponen un apodo. Entonces, ese apodo, pues sería el nombre de la columna ya aquí en mi resultado, ¿no? Entonces, ese apodo, pues ya sería, pues el nombre aquí que le vamos a poner. Ok, va, Y en gracias. todo caso, si llegase a haber algún problema, pues entonces no lo tratamos con el nombre de la columna. Digamos, si es algo demasiado complejo, entonces ya no se trata con un nombre de columna, sino que lo tratamos como índices. Entonces sabemos que la primera columna es 0, la otra es 1, la otra es 2, la otra es 3, la otra es 4, y así sucesivamente. Va, chivísimo, gracias. Perfecto, no, gracias a ti. Gracias. Uy, no quería hacer eso. Ahí está. Entonces, a ver, ahorita la tabla es sencilla. Ahorita solo tenemos 3 columnas. Entonces tenemos estos 3 y pues ahorita solo por hacer algo con el texto, voy a mostrar un message box por cada fila, que sea cada uno de estos. Ejecutemos. Voy a poner aquí la tablita para que veamos que es lo mismo. Voy a mostrar categorías. Ahí se fijan, tenemos la primera. Me dice beverages, soft drinks, coffee, teas, no sé qué. Ahora el otro me dice condimentos, sweet, savory sauces, religious, etc. 3. Confection, desserts, candies, dairy product, cheeses, grain, cereals, bread, crackers, meat, poultry, ese no me lo podía, poultry, produce, diet fruits y seafood, seaweed and fish. Y se fijan, se ejecutó una vez por vez, una vez por cada fila de esto. Y entonces, como se fijan, pues estamos accediendo exactamente a los datos ya de nuestra base de datos. ¿Verdad? Lo voy a volver a ejecutar aquí para que vean que es lo mismo. Vamos a ver. Aquí, acá, acá, acá. Así que, pues ahorita ya lo que faltaría pues es un poco más de trabajo de frontend, es decir, para ya ponerlo ordenadito, con colores, con alguna cosa. Pero ahorita ya es más trabajo de frontend. De parte del backend, pues es esto, ¿verdad? De esta forma sería nuestro database first, nosotros la query, ahorita es una query pues muy sencilla, pero ustedes pueden
fumarse ahí una query pues más compleja, lo que ustedes necesiten, quieran, y pues la prueban y de ahí cuando ya esté terminada pues la ponen acá. Eh, vaya, podemos hacer algo, hagamos un poquito de trabajo de frontend. Exit presentation. Por ejemplo, algo sencillo también. ¿Ve? Pongamos ¿cómo se llamaba? Un textbook multilínea, ¿qué les parece? Pues es malo no cerrar la conexión. Pues lo que pudiera hacer, digamos, es que cuando se cierre tu programa, pues al final se va a cerrar la conexión. Pero, por ejemplo, te puede dar problemas de concurrencia. Por ejemplo, que tú quieras hacer algún cambio y después otra persona quiera hacer algún cambio en la base de datos, entonces tal vez se va a refrescar solo hasta que cierres la conexión. Por ejemplo, por decirte algo. Entonces, lo más recomendable es abrir, ejecutar, cerrar. Este es XT de categorías todas. Lo voy a poner. Aquí lo voy a poner. ¿Cuál era aquí? Editable, no. Read-only. Entonces, por ejemplo, digamos, ahorita en lo que estaba aquí creé un TXT multilínea, ¿no? Entonces, cambiémosle esto que está acá. Le voy a poner txt.text. No, le voy a poner punto append. Append text. Y le voy a agregar esto que está acá. En vez del message box. ¿Ya? Era txt.appendText environment.newline para aquellos que se recuerden, necesitamos hacerle un environment.new. Entonces, ¿qué he hecho aquí? Pues toda la consulta pues me va a salir acá. Y la voy a limpiar antes de mostrarlo, sería punto clear. Quizá voy a hacer más grande el texto para que lo vean. Appearance. Presentation mode. Me salgo de acá. Estamos aquí. Vaya, quizá para que no sea tan largo, lo voy a poner acá. Ahí, creo que se mira. Fíjate que lo que he hecho un TXT multilínea. Vea que lo que voy a hacer es cada vez que ejecute mi query, pues primero lo voy a limpiar. Ah, no. Esto tengo que ponerlo arriba, antes de todo. Antes de todo. Sí. Sí, porque si no lo voy a estar borrando cada vez. Entonces, y le agrego, ¿verdad? Mi resultado de la query y después le hago un environment.new. Así que ejecutémoslo. Aquí está. Antes aquí está mi tabla acá y ahora lo ejecuto. Y se fijan, pues ya me da aquí los mismos datos que me dan en la tabla, ahora me dan acá, ¿verdad? Vaya, quiero ver. Alguien que tenga fresco el SQL de server, ¿cómo puedo hacer para modificar esta query y que me lo dé quiero ver, ordenado alfabéticamente por el nombre de la categoría? Ustedes ahorita que están frescos en esta materia, ¿cómo se hace eso? Creo que es order by, no. O sea, aquí quiero que me lo den, pero ordenado alfabéticamente por category name. Alexandre es order by. Es order. Sí, order by. Category name y ascendente. Vamos, ejecutémoslo. Aquí está, exactamente. Muchas gracias ahí, Alexandra, Denis, Fernando, Marvin, Alejandro otra vez y Denis.
Entonces aquí está, ahora lo tengo ordenado pues alfabéticamente en base a mi nombre de la categoría. Ok, entonces, cómo puedo hacer esto aquí en el C Sharp? Ah, voy a copiar esto que está acá. Me vengo aquí a mi C Sharp y lo pego aquí. Aquí lo que puedo hacer es, para que no sea tan largo, voy a poner acá. Lo voy a dividir en dos filas para que no sea tan largo. Aquí está, este es el order by que me dijo Alexandra. Voy a poner en mayúsculas solo para que se mire bonito. Order by. Ahí sí. Y listo, entonces ahora voy a ejecutar esto y pues ya debería de salirnos lo mismo que nos salga aquí en el Azure Data Studio, es lo mismo que nos va a dar en nuestra aplicación. Vamos acá y se fijan, aquí está. Beverages, condiments, confections y el último es produce y seafood. Entonces, ahí está, ahora ya estamos pues sacando nuestras consultas y poniendo en nuestro programa acá. ¿Dudas con esto? ¿Me doy a entender? ¿Qué les parece hasta ahorita? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? ¿Lo sienten más fácil de cómo se lo imaginaron? ¿Más difícil de cómo se lo imaginaron? Un poco complejo, me suena Fernando. Sí, la primera vez porque hay que pensar en todo este tipo de cosas, pero si se fijan ya después es casi que una misma plantilla y de ahí solo es cambiar la query y ver qué hacer con los resultados. Mm, Ok. Ahora sí ya ven, eh, ya ven ¿cómo se llama? Ya la forma en que se mezclan. Más de alguno va a ir a practicar ese SQL. ¿Qué tal le fue en el parcial? Tengo entendido que este tipo de sentencias son las que les tocó en el parcial, ¿no? Hacer consultas a una base, creo. Vaya, estamos. Entonces, este es el ejemplo de hacer una consulta sin parámetros. Ahora hagamos, ¿verdad?, una consulta con parámetros. Es decir, ¿a qué me refiero con consulta con parámetros? Por ejemplo, aquí, hacer algún select, ¿verdad? Pero poner algún valor aquí. Por ejemplo, where, vaya, por ejemplo, yo tengo un poco más fresca la sintaxis de MySQL y del Postgres. Por ejemplo, ustedes utilizan between. Se utiliza between en SQL Server, por ejemplo, between tal y tal valor, o limit tal valor. Por ejemplo, digamos, ustedes quieren mostrar precios que están entre tal valor y tal, por ejemplo, precios de productos que estén entre 10 y $50. Por ejemplo, en MySQL se pone where, el nombre de la columna que tiene que ver con el precio, y le ponemos between y el valor menor, and, y el valor mayor. No sé si esa es la sintaxis de SQL Server. Entiendo que sí. Sí, me mencionan Marvin y Lee. Entonces, por ejemplo, digamos, entonces, ese tipo de consultas son consultas parametrizadas, es decir, que tienen algún valorcito, un valor quemado. Es decir, por ejemplo, ahí sería el valor mínimo, el valor mayor, son esos parámetros que le vamos a configurar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la columna parametrizada más fácil, más sencilla de todas, ¿vea? Que es esta, ¿verdad? Select category ID, category name, from categories, where category ID es igual, y le ponemos algún valor. Por ejemplo, si yo ejecuto esto con 1, pues me va a devolver la primera. Pero si ejecuto esto con 2, pues me va a devolver la segunda. Veamos. Entonces, ¿cómo hago esto? Hagamos un botoncito diferente. Ahí voy a poner acá.
Este lo va a hacer más chiquito porque pues solo nos va a dar uno, ¿no? Vaya, entonces pongamos un label, pongamos un textbooks. Al label le voy a poner category ID. Lo voy a poner a la derecha y centrado verticalmente. Este lo voy a poner txt category ID. Y este le voy a poner un botón filtrar, le voy a poner. Y el texto le voy a poner filtrar categoría. Además, para que se vea más bonito, voy a hacer un group box. Bueno, esto de aquí lo voy a poner acá. No. De este group box yo le voy a poner de título consulta sin parámetros. Consulta sin parámetros. No. Aquí está. Y después voy a crear otro. Aquí está, ahí tenemos esto, ¿sí? Creo que está todo bien. Y este lo voy a poner txt result categoría filtrada, lo voy a poner. Voy a ponerle algo. Vaya, este lo voy a poner consulta con parámetros. Aquí está. Pongámosle es que algún color en verde. Y a este un azul. Solo por poner algo. Chivo, entonces, ¿cómo sería? Pues ya la consulta con parámetros. Pues todo lo demás es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que a donde sea que nosotros pongamos algún parámetro, pues nosotros no lo vamos a quemar, nosotros no lo vamos a concatenar ahí. ¿Por qué? La mejor práctica, o sea, pudiéramos hacerlo, pero es inseguro, ¿verdad? Es un poco obsoleto, pero lo mejor es parametrizar nuestras consultas y de paso evitamos el SQL injection. El SQL injection es un tema muy aparte. Podría resumirlo yo que es un concepto de seguridad, ¿verdad? Un concepto para evitar, para hacer nuestra aplicación un poco más segura, evitar que nos quieran meter unas larguísimas cantidades de texto, que quiera alguien malicioso venir a hacer cosas que no debería de hacer con nuestra base de datos. Entonces, para evitarnos esos y muchos más problemas, vamos a utilizar queries parametrizadas, que a lo que me refiero con queries parametrizadas es lo siguiente. Aquí en el botón, si se fijan, el código es prácticamente el mismo. Es decir, yo lo voy a copiar todo esto que pusimos antes, ¿no? El código es exactamente el mismo, solo vengo acá, ajá, es exactamente el mismo. Tengo mi cadena de conexión, aquí ahora lo voy a hacer un poco más grande, está view, presentation mode, aquí está. Entonces, la lógica es exactamente la misma, vamos, hagámoslo grande. La lógica es la misma. Obtengo mi cadena de conexión, me conecto a la base de datos, hago la query,
Después abro la conexión, ejecuto la query, hago algo con mis datos, ¿verdad? Y después la cierro. ¿Verdad? Ahora la diferencia es de que voy a poner esto que está aquí. O sea, en vez de yo quemar, o sea, por ejemplo, yo en el Azure Data Studio yo le puse igual a 2, pero en vez de ponerle igual a 2, yo le voy a poner arroba algo. Por ejemplo, arroba ID, arroba límite superior, arroba límite inferior, arroba temperatura, arroba latitud, arroba longitud, arroba lo que sea, arroba peso, arroba cualquier cosa. Y entonces ahora, por cada arroba que nosotros coloquemos, vamos a poner uno de estos, un command.parameters.addWithValue. Ponemos el mismo tag, ¿verdad? La misma etiqueta, le vamos a poner el valor. Aquí ahorita le puedo poner 2, ¿verdad? Entonces, como sugiere aquí nuestra diapositiva, ¿verdad? Entonces, este tiene que ser idéntico a este. Si yo aquí le pongo ID buscado y yo aquí abajo yo le pongo ID, pues ya no me va a funcionar porque va a buscarlo y no lo va a encontrar. Entonces tiene que ser exactamente lo mismo. Este chivo. Entonces ahorita lo voy a ejecutar. Ahorita está quemado. Ahorita va a mostrarme siempre el 2 y me lo va a mostrar un message. Veamos. Por lo demás es exactamente lo mismo. Tengo aquí mi programita. Entonces, le voy a filtrar categoría y se fijan, efectivamente me aparece el 2, ¿verdad? Condimentos. A ver, perfecto. Entonces, ahora ya lo quiero mostrar yo aquí. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer? Para empezar, ¿verdad? No debería de dejarlo quemado esto aquí. Entonces, no que lo voy a poner convert.twin, ¿verdad? Y el txt category id.text. Y quizá lo voy a poner en otra línea para que se mire más ordenado. Y bueno, y pues finalmente, pues agregárselo. Tendría que, esto lo voy a copiar y pegar de aquí abajo. Esto, y después lo tengo que limpiar. Lo voy a limpiar aquí arriba. Mi txt y punto clear. Entonces, aquí está. Entonces, ahora, lo que sea que esté en mi txt categoría id.text, ¿qué es más? Lo hubiera puesto con un numeric up down, fíjense. Es más, hagámoslo si quieren con un numeric up down. Voy a borrar acá. ¿Dónde está el numeric up down? Bueno, ¿alguien se recuerda las propiedades? Pregunta de examen. Numeric up down category ID. ¿No? Quiero ver, como en mi base de datos solo tenemos 8, ¿verdad? Del 1 al 8. Entonces, el incremento es a de 1, el máximo sería el 8, el mínimo sería 1, decimal places sería 0, y lo voy a poner en el centro. Bueno, entonces ahora cuando yo me vaya a mi código, pues ya no va a ser el txt, sino que el numeric up down, categoría id, punto value, y vamos a usar el convert. Y listo, ¿verdad? Entonces ahora el valor que sea que esté en mi numeric up down, pues es el valor que yo voy a poner acá. Entonces ahora ejecutemos. Bueno, entonces, por ejemplo, me voy aquí. Me voy a ejecutar en mi base de datos el 6. Entonces, ¿qué me da aquí? Me da carnes preparadas. Bueno, entonces me vengo aquí, voy a poner el 6, voy a filtrar categoría. ¡Ey! Y me equivoqué, lo puse en el de arriba. Permítame. Pero efectivamente me dio la respuesta que esperaba, solo que lo puse en el de arriba. Sería txt, categoría filtrada. Este. Aquí está, ponemos en 6 este. Y ahora sí, ¿verdad? Me dice categoría 6, meat, poultry y prepare meat.
Si en mi SQL yo pongo el 8, lo pongo acá, pongo el 8, entonces me dice que es comida del mar, vea, seafood. Entonces pongo el 8 acá y ya me sale seafood. Ah, que no lo he limpiado. Sí, me confundí. Al revés, ahí disculpen. Ajá. Aquí lo limpio y aquí lo agrego. Sí, así tiene que ser. Ahí está. Entonces voy a colocar el 8 y ahí está, era seafood. Y bueno, pues entonces prácticamente ahora ya tengo una consulta pues parametrizada. ¿Verdad? Si aquí pongo el 3, por ejemplo, el 3 es confecciones, es decir, postres, dulces y todo esto. Entonces pongo aquí el 3 y aquí estará confecciones, dulces y todo eso. Entonces, pues a grandes rasgos, pues este es el material que le traía para el día de hoy. Podemos ir probando con más consultas, ¿verdad? Aquí es que ustedes utilicen todos sus conocimientos aprendidos en base de datos para hacer las consultas que ustedes deseen, ¿verdad? Y agarrar esos datos y pues ya pues consultarlos pues desde C Sharp, ¿no? ¿Verdad? Así que pues, quiero ver. Consultas, ¿estamos bien? ¿Me doy a entender con este código que está acá? Y aquí pues contamos todo. Entonces, ahorita creo que son varios conceptos para una sola clase, ¿verdad? Pero digamos, pues esto es la base, ¿verdad? Ya vamos, la siguiente clase vamos a partir de esto en adelante. Por ejemplo, para poblar algún combo box, para poblar ¿cómo se llama? Algún data grid view. Y ahorita hemos embebido este código dentro de la vista, es decir, lo hemos metido dentro del evento clic de un botón, que no tiene que ser así. Esto lo vamos a ir a poner después en una clase aparte para que esté separado, vea la vista, es decir, el formulario del acceso a base de datos, pero eso lo vamos a ver en otra clase. Eso ahorita no se preocupen, solo les comento el panorama pues, de lo que veremos el día jueves. ¿Estamos bien aquí? Quiero ver, José hace la pregunta, ¿podemos ingresar datos desde C# hasta SQL? Sí, exactamente. Mira, así como ahorita hemos hecho selects, podemos hacer cualquier otra cosa. Podemos hacer updates, podemos hacer deletes, podemos hacer inserts, podemos hacer pues, virtualmente lo que nosotros queramos. Tal vez tendrá ahí algún cambio, ya no es un execute reader, sino que ya es otra cosa. Así que eso lo vamos a ir viendo pues con el tiempo. Ahorita pues vamos a partir de esto para ir más adelante. Entonces te respondo la pregunta, José. En resumidas cuentas, sí, sí se puede. Todo lo que ustedes han visto. Insert, select, update, delete, todo se puede. Perfecto. Y bueno, pues entonces, pues ese es el material que les traigo para el día de hoy. Y aquí verá, como vemos aquí en la diapositiva, pues los invito a probar con otras consultas, ¿verdad? Es más, los invitaría yo a probar con estas consultas, pero también con alguna base de datos que ustedes hayan hecho, por ejemplo, alguna que tengan de la otra materia, o alguna, la de su proyecto, por ejemplo, conéctenla, solo para probar, ¿verdad? A ver qué tal está. Entonces, en resumidas cuentas, pues es este código, ¿verdad? Parametrizado o no parametrizado. Y aquí está. Así que pues esto, ¿verdad? Este fue el inicio de cómo iba a hacer la conexión entre las dos cosas, ¿verdad? Les vuelvo a comentar, vamos a hacer un ejemplo completo, así desde cero, en el viernes, ¿verdad? Tentativamente desde las 8 hasta las 3 de la tarde. Así que pues esperamos, le vamos a mandar un correo igual, ¿verdad? Pero espero que asistan, ¿verdad? Va a estar bonito. Y pues bueno, no sé, ya para ir cerrando la sesión de hoy, no sé si hay consultas, dudas. Me voy a explicar con lo anterior. Los invito a practicar. No sé si ya salieron de todos sus parciales. Ya salieron de todos. ¿Cuál les falta? Creo que es física. El cálculo. De cálculo.
El ataque es XSS, ese no me lo puedo, David, no lo he escuchado. O tal vez con otras siglas. ¿Ese lo puedes describir? No lo recuerdo. Vamos, ahorita ante lo que nos estamos preparando junto con la parametrización de queries, tenemos por ejemplo el SQL Injection, no sé si ya lo han visto en redes sociales o algo así, de que digamos alguien puede malintencionadamente poner dentro de un campo, por ejemplo, dentro de un textbox, dentro de cualquier otra cosa, entonces algún texto, alguna sentencia de SQL que pueda modificar algún dato, que pueda incluso borrar los datos de nuestra base de datos. Entonces, son peligrosas las SQL injection. Entonces, por ejemplo, digamos, aquí nuestro pequeño programa se está preparando, hace dos formas de poder prepararse. Uno, digamos que la única input que recibe el usuario es a través del numeric down. Entonces, ahí solo puedo meter números y nada más que números. Entonces, ya de por sí ahí estamos limitando lo que el usuario puede ingresar a nuestra base de datos. Y lo otro, pues, es parametrizando la query. Entonces, aquí pues, la librería, el gestor de base de datos, pues se asegura que sea un valor, que no sea una sentencia. Y José, pues no. Eh, no, en este caso no, como en este caso es completamente compilado. Entonces no, sí, no, David, no, José. Pero sí, el SQL Injection por ahí va, solo que es código SQL. Así que bueno, muchachos, pues creo que nos quedamos hasta aquí para el día de hoy, ¿verdad? Los invito pues a practicar con sus propias bases de datos, con sus propias consultas hechas por ustedes. Y pues eso, ¿verdad? Nos vemos el jueves para seguir pues ya conectando más cosas. Vamos a mover esto a una clase, vamos a hacer más cosas interesantes, ¿verdad? Así que pues cierro la grabación con esto y me voy a quedar un par de minutos más por si hay dudas, consultas o cualquier cosa. Que tengan un feliz día, ¿verdad? Un gusto.